Ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Sí, Meli, sí se te escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a este semillero de investigación a cada uno de ustedes por tener la iniciativa. Y bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar con lo que es la inducción de investigación en epidemiología con un gran doctor, que es el doctor Anderson Soriano. Ahorita es médico cirujano, investigador en RENACID, docente actual, investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana Unión e investigador en la Unidad de Investigación en Enfermedades Emergentes y Cambio Climático, EMERGE. Quizá muchos de ustedes lo conocen. Bueno, adelante doctor, bienvenido. La sala es vuestra. Gracias, Meli. Por favor, si me puedes dar la opción para compartir pantalla. Ya. Muy bien. Entonces, chicos, bienvenidos todos, como dijo Meli, al semillero de investigación. Y estoy muy contento de estar con ustedes. Y porque siempre la investigación, en general la medicina, una de las cosas más bonitas que tiene es que es como una cadena todo. Y durante toda tu etapa profesional, tanto de entrenamiento, tanto de investigación clínico como también cuando ya terminas, siempre estás, ¿no?, con otras personas que también se están formando, que están en un año tal vez antes que tú, y también están aprendiendo. Entonces, todo es una cadena de, al final de, ¿cómo se puede decir?, de soporte, ¿no?, entre propios compañeros para avanzar en la medicina, ¿no? Y en la investigación es algo de que me gusta mucho. Yo también tuve muchos mentores cuando inicié, y por eso es que siempre uno recuerda que tiene que compartir y seguir formando a las siguientes generaciones de investigación, de investigadores, ¿no? Entonces hoy el día vamos a empezar a hablar un poco de epidemiología y vamos a hacer realmente una revisión de qué consiste en ser investigador, ¿no? Porque bueno, si hablamos de epidemiología en general, hay una serie infinita de cosas, ¿no?, que puede hacer un epidemiólogo, ¿no? Hablando tal vez de manera general, hablando de lo que es la vigilancia, por ejemplo, epidemiológica de las enfermedades y respuesta a brotes, que es un área que usualmente se desconoce cuando se hace investigación porque es un área puramente operativa, de personas que ya han terminado su formación de posgrado y, y bueno, es algo de lo cual no se aplica directamente a hacer un proyecto de investigación, como ustedes conocen. Y otra forma, por ejemplo, puede ser eh, que se me viene ahora a la mente, realmente lo estaba pensando hoy, que es los temas de la creación de herramientas clínicas o herramientas diagnósticas. Esto, por ejemplo, es algo que también no se practica mucho en pregrado porque requiere equipos, requiere usualmente insumos reactivos, porque las pruebas diagnósticas son de esa forma. Pero incluso no, poniéndome a pensar más, hay herramientas clínicas, herramientas de predicción de riesgo que uno también puede desarrollar haciendo investigación y los cuales después el médico asistente utiliza con los pacientes que están a su cargo y puede predecir el riesgo de que evolucione a uno u otro cuadro y tomar acciones preventivas, ¿no? Eso es lo que se conoce como el desarrollo y el diseño de escalas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, para comentarles en lo que nosotros hemos hecho con todos los datos de dengue del año 2018-2019, hemos diseñado una escala de riesgo para dengue grave con el año 2018 y esa escala la hemos validado en el año 2019. Entonces, de esta forma, bajo esta metodología, uno diseña una escala y después la valida en otra población, en otra muestra, para ver si efectivamente tenía una validez diagnóstica, un rendimiento diagnóstico adecuado que permitiera confiar en ella para tomar decisiones clínicas. Entonces,
Que lo que sigue, por ejemplo, con ese proyecto, sigue ahora hacer una validación prospectiva, una validación en campo, donde efectivamente, digamos, mira, utilizando esta escala, se pudo predecir que tales pacientes tuvieron un cuadro de dengue grave y por lo tanto deben tener, bueno, y recibieron una atención temprana, que es lo que al final se busca, ¿no? Dar una atención temprana, una intervención temprana para prevenir que el paciente evolucione a cuadros severos. Y si no, bueno, lo que se espera es de que una herramienta diagnóstica nueva no siempre funcione al 100%, pero esta información justamente permite re- eh, re- revalidar o mejorar, ¿no? Tu escala que habías creado inicialmente. Entonces, bueno, aquí tal vez otro punto muy importante que viene justo de parte de eso es que la investigación tiene que ser bien diseñada con todas las cosas que vamos a ver hoy en día, principalmente estos puntos, pero también tiene que ser una investigación, no hay investigación perfecta, eso es lo que también ustedes tienen que conocer. Y bueno, no sé si ya seguro que bastante de ustedes conocen esta filosofía, pero es lo que realmente funciona es hacer, ¿no? Es hacer y hacer y hacer y hacer cuantas más veces mejor antes de estar intentando hacer algo sumamente perfecto. Nuevamente, cada vez que uno haga las cosas, lo va a hacer como lo mejor que pueda hacerlo. Ese es el chiste. Pero tampoco obsesionarse, y esto con los modelos clínicos es algo que ocurre, bien, porque no existen escalas perfectas, no existen herramientas diagnósticas perfectas, y bueno, en la epidemiología uno tiene que estar pensando en muchos aspectos para finalmente ver qué cosas son útiles y qué cosas no. Y dentro de los proyectos de investigación, bueno, está, que es la parte más académica, por decirlo así, ¿no? La parte más académica de la epidemiología, pues es el epidemiólogo que se dedica a hacer investigación, a ganar financiamientos y a generar nuevo conocimiento que al final es de beneficio para el Estado, para distintas entidades que hayan financiado esa investigación. Y así es como se mueve realmente el mundo, ¿no? O sea, el NIH. Por qué Estados Unidos crece tan? Bueno, el crecimiento también, bueno, son muchas cosas, ¿no? La verdad es que Estados Unidos también ha vendido su imagen durante tantos años como el país más perfecto del mundo y bueno, realmente son muchas cosas al final que uno dice realmente es mejor que vivir en Lima, pues o sea, uno, bueno, cada uno tiene que vivir sus propias experiencias y darse cuenta qué cosas puede haber, ¿no? En otros lados. Y ¿qué sucede? Que de todas formas, ¿por qué tecnológicamente? Bueno, hablando tecnológicamente sí, ¿no? Porque si sabrán, el robot que opera solo se está desarrollando ya, ¿no? El trasplante de los corazones de los chanchitos a los seres humanos también se está desarrollando ya. Entonces, hablando tecnológicamente, pues sí, han avanzado muchísimo más, nos llevan la delantera y también de muchos países europeos, por mucho, por mucho. ¿Por qué razón? Justamente porque el gobierno desde hace muchos años, desde siempre, ha dado fondos para que se haga investigación en todas las áreas de las ciencias. Y de esta forma la gente competía, ganaba los fondos y avanzaba, ¿no? Y descubría nuevas cosas. Y eso es lo que, en eso consiste también, así como funciona nuestro país, quieras o no quieras, después ustedes van a tener contratos con el Estado, van a trabajar para distintas instituciones y esas instituciones pues los financian ustedes para que puedan, si se dedican especialmente a la investigación, que es de muchísimas áreas, pues van a ver que tienen la oportunidad de encontrar cosas interesantes para que al final el país pueda mejorar bastante, ¿no? Y bueno, hay realmente muchas cosas ahí que se pueden hacer, se los puedo asegurar. Entonces, el propósito de la investigación es al final la investigación académica nuevamente, ¿no? Bueno, no la académica, absolutamente todas, solo que yo me estaba pensando realmente tantas otras cosas que se pueden hacer con una investigación, pero al final todo se resume en evaluar lo que es la causalidad, ¿no? Evaluar si hay factores de riesgo, por ejemplo, como el uso excesivo de celular, que te produzca o te cause ansiedad, o si hay intervenciones, ¿no? Como un programa de nutrición saludable que te cause o que te reduzca una enfermedad como la diabetes, ¿no? Al final, toda la investigación que ustedes hagan es para ver si hay asociaciones que sean causales y con el propósito de justo eliminar las causas de la enfermedad. Se desarrolla el celular, todo el mundo utiliza celular, pero realmente no se sabe cuál es el efecto que puede tener. No, bueno, aquí también, eso es un ejemplo, ¿no? También porque al final
todos usamos celular excesivamente, pero este es un ejemplo de que se desarrollan cosas, el mundo avanza, por ejemplo, se crean poblaciones en nuevas zonas geográficas donde antes no había, y salen nuevas enfermedades, salen nuevos factores de riesgo, salen distintas exposiciones que causan la enfermedad, ¿no? Así es como funciona la enfermedad, se desarrolla por factores que hay en el ambiente, se desarrolla por hábitos de la persona, por sus estilos de vida, se desarrolla por su nivel socioeconómico. Bueno, usted sabe, hay una serie de factores que tienen que ver o que se les llama determinantes de la salud, ¿no? Y factores de riesgo en distintos niveles que condicionan a la persona en gran parte a desarrollar algunas enfermedades o no. Solamente el hecho de que tú vivas en un lugar, por ejemplo, como Iquitos, incrementa tu riesgo de tener dengue significativamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aspecto geográfico es básico, ¿no? Es básico. El clima también son factores muy básicos. Entonces, hay una serie de factores que van a causar la enfermedad y tu objetivo como investigador va a ser encontrar esos factores. Y cuando los encuentres, tú tienes que estar seguro de que esos factores son los causantes, porque después vas a empezar a hacer estudios de solucionar esos factores. Y así solucionando esos factores, paralelamente tú vas a ver si desarrolla o disminuyes el desarrollo de la enfermedad. Ese es el primer escenario y estos son los estudios observacionales. Nuevamente, en los estudios observacionales uno evalúa todos estos factores, ¿no? Que no puede modificar, ¿no? Que solo puede observar, como la contaminación ambiental, el sexo, la edad de una persona, sus estilos de vida, y bueno, muchos otros, ¿no? Por ejemplo, los genes también son cosas que se observan, ¿no? Y todos estos estudios son observacionales. Igual, ¿por qué se investigan los estudios de genética? Ahora que lo menciono, ¿qué es lo que buscan? Encontrar cuáles son los genes causantes de una enfermedad, ¿no? Porque si logran concluir, ¿no? Mira, este gen causa esta enfermedad, inmediatamente empiezan a desarrollar un tratamiento para ligado a ese gen, ¿no? Ese llega a ser un diana. Y incluso en la ciencia más básica se sigue este mismo concepto. Quiere encontrarse cuáles son los mecanismos causantes de la enfermedad, cuáles son las posibles dianas terapéuticas, dónde es que los microorganismos se unen, cómo es que funcionan justamente para desaparecerlos y desaparecer también la enfermedad. Y lo otro son las intervenciones. Las intervenciones sí son cosas que al final de esto voy a hablar en la jornada porque es un tema que realmente me gusta mucho. Y, el desarrollo de las intervenciones es pues buscar ya una solución como tal, ¿no? Ya poner en práctica una solución. Y nuevamente, esto, o sea, uno se da cuenta que la ciencia toma tiempo, ¿no? Toma tiempo. Claro que uno puede llegar a hacerse muy habilidoso después de varios años y empezar a hacer y desarrollar y probar tratamientos a una forma muy rápida, ¿no? Como por ejemplo lo hacen los investigadores de BioNTech, ¿no? Que desarrollaron la vacuna Pfizer, que no sé si saben que son una pareja de esposos y que son médicos. Y entonces, probablemente si llegas a un punto donde te vuelves un investigador tan pro que puedes correr muchas investigaciones al mismo tiempo, pero inicialmente la ciencia, y bueno, aunque tengas esta habilidad, la ciencia toma tiempo. Y puede que tengas mucha habilidad, pero no se desarrolla un tratamiento en una cura de la noche a la mañana. Eso es lo que ustedes tienen que pensar, que las enfermedades son difíciles de desaparecer. Se lo puedo asegurar que el mundo, esto es algo que no vive, ¿no? Usualmente a la luz del día, ¿no? Pero la ciencia avanza a una fuerza, especialmente ahora, muy grande, con tal de desaparecer las enfermedades. O sea, no es que no es que el mundo está así como que estático. No, a ver, bueno, están en las enfermedades, bueno, no sé, no para nada. Y eso es lo que va a seguir creciendo cada vez más. Porque, y bueno, ¿y qué les puedo decir también? Hay tantas curas para tantas enfermedades que ya se han desarrollado y cada vez hay más curas, más terapia que, que actúa directamente en zonas llanas que han encontrado.
muy efectivas para patología neoplásica. Están desarrollando muchísimas vacunas que han mostrado muy buena efectividad, tratamientos. Entonces, la lucha contra las enfermedades es algo que es una de las cosas, creo que después del negocio de las armas es el negocio más grande que hay, ¿no? En distintos países, que mueve más dinero. Y es porque al final ustedes se van a dar cuenta, la salud es lo más importante que hay. Y la gente llega a un punto donde cuando ya se pone mal, que lo valora, ¿no? Y ahí es donde viene lo complicado. Entonces, al final también, dentro de ustedes como investigadores, al final ustedes lo que quieren es buscar la solución. Y no se desarrolla en la noche a la mañana, o sea, van a desarrollar algo, van a hacer una intervención, lo van a hacer hasta lo mejor que puedan y van a hacer el estudio y van a encontrar resultados. Y esos resultados no importa si son positivos o son negativos, porque no van a encontrar la cura de la noche a la mañana, vuelvo a repetir, ¿no? Lo importante es que ustedes hagan el estudio. Hagan el estudio y adquieran todo el conocimiento posible, porque esos datos que les va a dar ese estudio no están en otro lado. Es conocimiento nuevo, de una nueva intervención, o sea, es un nuevo camino que tú has abierto. Entonces, las intervenciones toman su tiempo. Luchar contra las enfermedades es difícil, pero al final lo que queremos es eso, ¿no? Encontrar nuevamente intervenciones que causen la desaparición de las enfermedades. Y bueno, este cuadro a mí siempre me gusta ponerlo para explicar lo que es la asociación no causal, porque en estadística, y estoy seguro que varios de ustedes, estoy seguro que varios, porque cuando uno hace investigación, a veces, no todos, ¿no? Porque cada uno coge el área que le gusta, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer, ¿no? A algunos les gusta más redactar, a otros les gusta más recolectar datos, aunque usualmente esos son pocos, a otros les gusta eh, más frecuentemente, por ejemplo, hacer revisiones, más frecuentemente a otros les gusta hacer análisis, y sucede que cuando uno hace análisis, pues, bueno, ya después uno que trabaja bastante se da cuenta que los análisis, y ahora como verán en el flujograma, que veremos después, es ya una parte como final, ¿no? Es una parte muy importante, por supuesto, que tiene que ser desarrollada de forma muy finamente para que tenga una validez adecuada, pero que ya es una parte final de toda la investigación. O sea, ya tú cuando haces tu análisis, tus datos, si no has hecho bien todas las fases anteriores, tus datos en ese momento ya no te sirven de absolutamente nada. Entonces, los análisis son muy buenos, pero los análisis pueden ser también muy confusos. Y al final hay que tomar en cuenta que siempre, siempre, siempre se trabaja con un 5% de error, porque ya conocerán de que se trabaja con un intervalo de confianza 95%. Y ese 5% que queda, pues es ese 5% que siempre estamos dispuestos a asumir. Entonces los análisis son la herramienta, realmente al final es la herramienta, chicos, porque si no haces el análisis, o sea, si no analizara los datos, no llegaríamos a entender lo que está pasando, ¿no? Porque leer un Excel así con miles y miles de filas y miles y cientos de columnas es complicado, de varios años, de distintas fechas, con muchos factores, muchas personas, muchas regiones, y, y los análisis ahí, esta herramienta que te va a ayudar a solucionar todo eso. Pero esto ya es el escalón final, y si no has hecho bien lo anterior, puede causarte justamente lo que es una asociación no causal. ¿Y qué es una asociación causal? En esta imagen se muestra que aquí en el eje X el consumo de chocolate, y aquí en el eje Y se observa la cantidad de premios Nobel que hay por cada 10 millones de habitantes. Y en este cuadro se observa que hay una clara correlación, ¿no? Se ve cómo es que los países que están más para este lado, o sea, que tienen más consumo de chocolate, tienen también más premios Nobel, ¿no? Se encuentran más arriba. Y si uno hace una flecha de esta forma, pues se confirma esta correlación. Si uno hace una prueba estadística como un coeficiente R y calculas una prueba de hipótesis con un valor P, te dice que efectivamente es una correlación lineal fuerte, ¿no? Y uno puede pensar, ¿no? Entonces,
el consumo de chocolate te lleva a que seas más inteligente, y lo cierto es que no, no existe un mecanismo. O sea, por supuesto que tiene sus beneficios, el cacao y todo esto es innegable, como cualquier alimento, pero no es que por esto, porque comas más chocolate, te vas a ganar más premios Nobel. Es algo que no es causal, es una asociación no causal. Entonces, una asociación estadística, como en este caso, no implica una causalidad, no implica que, que una variable cause la otra. Entonces, no implica que le vamos a dar a todas las personas para que sean, le vamos a dar chocolate para que sean más inteligentes. No vamos a hacer eso porque es una asociación no causal. Ahora, que no sea causal implica que no es útil. Esto es otra cosa que yo también después he aprendido bastante. Y, y es que, claro, yo desde siempre, bueno, es que cada parte de investigación tiene su utilidad, como les menciono. Antes y hasta ahora sigo trabajando bastante causalidad porque es lo principal, pero también se trabaja bastante modelos predictivos. Entonces, esa otra área de modelos predictivos no es necesario que haya causalidad, porque lo que tú necesitas en un modelo predictivo es encontrar predictores, ¿no? Factores que predigan un cierto desenlace, como en este caso, ganar un premio Nobel. El consumo de chocolate en este caso sería un factor predictor, sería una variable predictora. ¿Y por qué sería una variable predictora? Porque ¿quién tendría más posibilidades de ganar un premio Nobel? O sea, si ustedes tendrían que hacer como que tienen que, bueno, tienen que apostar de qué país una persona tendría más probabilidades de tener un premio Nobel en el futuro, alguien de Suiza o alguien de, por ejemplo, bueno, aquí ni siquiera aparecen nuestros países, ¿no? Porque son, creo que son, bueno, van a seguir porque está Brasil, ¿no? Entonces ustedes van a decir obviamente alguien de Suiza. Entonces, haciendo esa predicción, ustedes en su cerebro van a predecir que es alguien de Suiza, ¿no? Entonces, y eso va a ser cierto, o sea, es más probable. No porque el consumo de chocolate te cause más premios Nobel, sino porque hay un montón de factores que en Suiza, pues, van a hacer que probablemente tú en el futuro te ganes el premio Nobel. Entonces, la causalidad es importante cuando queremos encontrar factores de riesgo, pero en los modelos predictivos o en los estudios de asociación predictiva no es necesaria la causalidad, pero sí se busca que haya una buena asociación estadística. Así que ambas cosas son útiles, ambas cosas tienen su diseño o su propósito en el cual se tiene que utilizar. Y estos modelos predictivos, así como ven, son al final los que también rigen la inteligencia artificial. A los que les gusta la bioestadística, ustedes, bueno, si ya no han escuchado, aunque también es un tema que se escucha bastante, pero si se interesan también mucho en la inteligencia artificial o en la bioestadística, al final van a acabar escuchando de inteligencia artificial, de machine learning, ¿no? Que es la inteligencia artificial, de deep learning y bueno, una serie de, de formas que hay para hacer modelos predictivos. Absolutamente todas estas técnicas de inteligencia artificial funcionan bajo modelos predictivos así como este, porque el cerebro funciona de forma predictiva. ¿El cerebro cómo funciona? El cerebro aprende algo, recibe información y luego predice qué es lo que va a pasar. O sea, si tú tienes una experiencia que te da miedo, la próxima vez que te tengas que exponer, tu cerebro va a estar ya prediciendo que es algo peligroso y no vas a querer hacerlo. El cerebro trabaja de una forma predictiva, le entra nueva información y predice qué es lo que va a suceder siempre. De igual forma, funcionan todos los algoritmos de inteligencia artificial. Utilizan variables para predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Utilizan variables para predecir qué pacientes van a mejorar, qué pacientes
van a curarse, qué pacientes están en riesgo de complicarse, qué pacientes se van a curar, bueno, todo esto que les menciono, ¿no? Entonces la inteligencia artificial es algo que se utiliza hoy en día y justamente escuché una ponencia donde hablaban de la gran cantidad de algoritmos de inteligencia artificial que se habían publicado en los últimos años. Y era algo extremadamente sorprendente porque cada vez se publican más y más y más y más algoritmos de inteligencia artificial aplicados a medicina. ¿Y de qué algoritmos les hablo? Les hablo de algoritmos o de computadoras que te dicen cuál es el diagnóstico del paciente directamente. Tú le pones una radiografía y te dice si tiene síndrome de estrés respiratorio o no. Le pones una radiografía y te dice si tiene COVID o no. Le pones una, un examen de orina y bueno, te predice distintos tipos de enfermedades con una exactitud extremadamente buena. Ya, hace algunos años recuerdo que se hablaba, incluso yo también lo decía, ¿no? Va a ser muy difícil que la capacidad diagnóstica se llegue o sea, que las computadoras puedan llegar a ser tan buenos como la capacidad del ser humano. Y lo cierto es que para la capacidad diagnóstica como tal, para diagnosticar, para cumplir el diagnóstico, para acertar en el diagnóstico, las computadoras son casi muy buenas como el ser humano. Y eso es lo que se hace. O sea, la medicina es revolucionaria totalmente hoy en día. Bien, ya se, les- las herramientas diagnósticas y terapéuticas que se están desarrollando cada vez son más avanzadas y a eso es lo que nosotros tenemos que sumarnos, ¿no? Por supuesto, siempre todo esto va poco a poco, ¿no? Y toma su tiempo. Para esto es que Bradford y Hill estableció algunos criterios, ¿no? De causalidad. Estos criterios, Bradford dijo, tienen que cumplirse para decir que una variable causa otra. Y son un montón, vamos a hablar de algunos de ellos. El más importante es la temporalidad. En la temporalidad se entiende que la causa tiene que ocurrir antes del efecto. Y esto es entendible porque si la causa, si el factor que estás evaluando no ocurre antes que el desenlace, que la variable dependiente, es imposible que este factor cause esta variable. Entonces, el primer criterio para decir que una variable causa otra es la temporalidad. Este es un problema en los estudios transversales. ¿Qué sucede en los estudios transversales? Pero esto también hay que tener cuidado, porque en los estudios transversales, o sea, hay variables que cumplen el criterio de temporalidad. ¿A qué me refiero? A que si tú haces un estudio transversal y tu variable independiente es el sexo, y tu variable dependiente, o sea, el desenlace es ansiedad. Bueno, la variable sexo, o sea, tu sexo masculino o femenino, es algo que ya ha estado presente en ti mucho antes. Entonces, aunque sea un estudio transversal, en ese caso, el criterio de temporalidad se cumple porque la persona siempre ha sido masculino, siempre ha sido femenino, y esto al final va a causar, o tú pones la hipótesis de que podría causar ansiedad, más ansiedad o menos ansiedad. Entonces, incluso en los estudios transversales también se puede cumplir el criterio de temporalidad. ¿Cuándo es que viene el problema? El problema es cuando uno utiliza instrumentos como, por ejemplo, quiero asociar depresión a ver, algo que no sea tan típico, ¿no? A calidad de vida. Y le tomas un cuestionario donde están ambos instrumentos, el instrumento de depresión y de calidad de vida. Entonces, el participante lo llena al mismo tiempo, ambos. ¿Qué sucede en este caso? Pues que el dato es del mismo momento. El dato que has recogido de ambos instrumentos es exactamente del mismo momento. ¿A qué te limita esto? A que tú puedas decir cuál es la variable que está antes o después. Porque ambos cuestionarios, ambos datos de la calidad de vida y la depresión nos han recogido en el mismo momento. En esos casos es donde no hay temporalidad. Y esa va a ser la limitación. Tú, si haces un estudio para encontrar un factor de riesgo y tienes este problema de la temporalidad, tienes que poner en tu discusión
en el apartado de limitaciones, que por ser un estudio transversal no cuentas con la temporalidad para haber encontrado una asociación causal. Si lo cumples, usualmente, pues no, bueno, no tendrías por qué poner esa limitación. Lo otro es la plausibilidad, y la plausibilidad es el mecanismo, ¿no? El mecanismo por el cual una variable te va a causar la otra. Y para esto, yo al final me he dado cuenta que lo mejor es utilizar esquemas. Utilizar esquemas y comprender simplemente qué variables afectan a qué variables, ¿no? Porque hay, eh, hay un montón de cosas que siempre influyen. O sea, la realidad la realidad es compleja. Por eso es que no es simplemente una variable causa la otra y se acabó, sino que hay muchos factores que juegan en medio. Y dentro de los mecanismos, ustedes también deben conocer claramente bien, ¿no? Esto, la verdad, es algo que a veces uno se olvida un poco porque se mete mucho en el ámbito de investigación y, y ya, o sea, plantea cosas por plantear, ¿no? O sea, a ver, si yo, estoy seguro que varios han pensado hacer un estudio como este, pero yo les pregunto, a ver, ¿cuál es el mecanismo? Y creo que ni yo lo sé, ¿no? Por cómo es que el uso excesivo de Internet te causa ansiedad. O sea, el mecanismo exacto, yo no lo conozco. Entonces, ustedes cuando plantean tienen que conocer claramente, o sea, tienen que saber el mecanismo exacto, ¿no? Eso es lo que justamente los diferencia. En epidemiología hay profesionales de varias carreras, hay bastante, por ejemplo, veterinario, hay bastantes biólogos, hay bastantes enfermeras que hacen posgrado en epidemiología y también trabajan con epidemiólogos. Pero ¿qué es lo que diferencia a ustedes? ¿Por qué ustedes tienen eh, un, por qué han estudiado 7 años, ¿no? Para justamente conocer a profundidad estos mecanismos. Eso es lo que los diferencia a ustedes. Porque fuera de bromas, las otras investigaciones de esta naturaleza, como les digo, la hacen de muchísimas profesiones. Pero ese entrenamiento que recibe el médico durante 7 años, que les puedo asegurar que muy poca gente está dispuesto a comérselo. Por eso es que es algo al final destacable, ¿no? Que estudiar lo que ustedes estudian, al final es algo súper chévere. Sí, qué mejor. Entonces, tienen que conocer muy bien todo esto, ¿no? Tienen que conocer siempre los mecanismos. Otro tema también es el gradiente biológico, que se conoce como el efecto respuesta, ¿no? El efecto respuesta es algo que ustedes a veces van a encontrar en sus análisis. Van a encontrar que de pronto ven que el que come un chocolate tiene tanta inteligencia, el que come dos tiene más, y el que come tres, más inteligente todavía. Esto se le conoce como efecto dosis-respuesta. Esto es un criterio de causalidad, o sea, que apoya la causalidad. ¿Por qué? Porque le das más y causas más efecto. Entonces, si ustedes observan esto en sus resultados, es algo a destacar. O sea, es algo a decir, no solo encontré una asociación, no solo encontré ahí un valor P que es menor a 0.005, sino que encontré que a más variable independiente, mayor efecto. Eso apoya que estás encontrando una causa. El otro es el error en investigación, ¿no? Son dos tipos de errores, error aleatorio, sistemático, y la chamba del investigador consiste en evitar estos errores. Les vuelvo a repetir, o sea, el, bueno, la ventaja, se podría decir, que tiene el médico es que durante todo su entrenamiento, pues, adquiere todo el conocimiento de las enfermedades, del diagnóstico, de cómo funciona la enfermedad, cómo es que se trata, y esto le llega a dar un muy buen conocimiento para evitar estos errores que ahora vamos a ver. Y en general, el investigador de más alto nivel es el que hace investigación con menos error, que hace investigación más exacta, que utiliza métodos que a personas no se le había ocurrido antes. Y entonces quedan, wow, qué investigación tan interesante, mira cómo es que llegó a demostrar esto. Eso es por lo que destaca un investigador que llega a lo más alto, porque hace una investigación sumamente rigurosa, sumamente planificada, y obtiene unos datos, unos resultados muy buenos, que dan respuestas muy buenas
que permiten hacer análisis como deberían ser, que no es algo sencillo, sobre todo cuando involucran muchas variables, como es usualmente. Y tienes que saber qué variables recoger, bueno, un montón de factores a tomar en cuenta. Eso es en lo que consiste la investigación. Y estos dos errores son los que se tienen que evitar, ¿no? El error aleatorio es algo que van a hacer del proceso de muestreo y que no va a depender de nosotros. Este es un error que se genera porque siempre vamos a trabajar con una muestra. ¿Y una muestra de qué? Pues de una población. Entonces, ya por el hecho de que tú trabajas con una muestra, tienes error en tu estudio. O sea, ¿se dan cuenta? El tema con la investigación es que justamente tú tienes que consiste en hacer los menores errores posibles, hacerlo más exacto, porque no vas a llegar a toda la población. Bien. Después está bueno, lo bueno de este error es que no depende de nosotros, o sea, es que es algo que siempre va a estar. Así que no pasa nada con eso. Pero el verdadero error, el verdadero sesgo, es el error sistemático. Y este sí que nace de la ejecución del proyecto. O sea, este sí depende de nosotros. Depende de nosotros, de nuestro equipo. Y cualquier tendencia que lleve a una desviación de los resultados es un error, es un sesgo. Entonces, esto vamos a ver de qué trata ahora. Ser buenos investigadores, pues, significa tener menos sesgo sistemático. ¿Qué pasa con el error aleatorio? Que si tú haces un buen cálculo de muestra, un buen cálculo de tamaño de muestra, este error disminuye. Incluso si haces un estudio con mucha muestra, el error se vuelve mínimo, porque te has acercado a la cantidad de la población real. Entonces, como obviamente te acercas a mayor población, pues sus resultados van a ser más exactos. Esto se entiende sencillamente. Pero el error sistemático sí que no cambia, porque el error sistemático es un error en tu investigación propiamente, o sea, que algo ha pasado. Entonces, imagínate que un cuestionario, en vez de poner 5 alternativas, le pusiste 4. Y esa pregunta tenía 5 alternativas y ahora tiene 4. ¿Qué ocurre? Que así incluyas a 10 personas, a 10 participantes, 20, 50, 100, 200, 1000. Ese error no va a disminuir. No va a disminuir. Entonces, el tamaño del estudio no va a solucionarte tu error sistemático. Y aquí hay 3 momentos. 3 momentos donde ocurre el sesgo sistemático. Ocurre primero cuando los datos que recoges no son correctos. Y este es el sesgo de información. Ya sea porque tu cuestionario estaba no validado, porque te olvidaste una pregunta en el cuestionario, porque el entrevistador se ponía a conversar con el encuestado de su vida mediante que hacía el cuestionario de depresión, o porque el personal no estaba entrenado para hacer los procedimientos adecuadamente. No importa qué fue lo que pasó, pero los datos no se recogieron del todo correcto. Y esto es difícil. Bueno, les vuelvo a repetir una vez más, esta es la chamba del investigador, hacer un buen protocolo para que no haya nada de estos problemas. Primer error. El segundo error es la selección, y eso está ligado a lo que ya vimos de que se trabaja con una muestra. ¿Cómo disminuimos el sesgo de selección? Pues con una muestra aleatoria. Por eso habrán escuchado muestreo probabilístico, 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 ¿no? Efectivamente, hacer un muestreo probabilístico tiene su mérito. No crean que un muestreo probabilístico tampoco les da una extrapolabilidad de todo el mundo, pero sí les hace su estudio válido en cuestiones de su población. Entonces, un muestreo probabilístico vale bastante la pena, es algo bien recomendado para evitar el sesgo de selección. Se llama sesgo de selección porque si haces un muestreo no probabilístico, estás seleccionando mal, de forma no aleatoria, a esos participantes. Y el tercer sesgo que tenemos es el conocido sesgo de confusión. Y este es un sesgo que principalmente está relacionado al análisis estadístico. El sesgo de información, hay varios tipos de sesgos.
lo que ustedes tienen que recordar es que los datos tienen que estar bien recogidos. Y para esto tienes que tener un buen protocolo, ¿no? ¿Cuáles son las buenas pautas para recoger datos? Tener un manual de procedimientos, pilotear los procedimientos, entrenar a tu equipo, monitorizar y supervisar durante toda la ejecución. Ustedes ahora estamos, bueno, vamos a iniciar dentro de nada un nuevo estudio y sí, vamos a iniciar un proyecto, una recolección de datos pronto. Y bueno, estoy 100% afinando y viendo que absolutamente todo cuadre y fluya, todos los instrumentos, ya no refiriéndome a cuestionarios, sino a instrumentos en Excel que hemos creado para hacer un seguimiento, un monitoreo, cómo es que todos los pacientes van a ir siendo incluidos, siendo recontactados, siendo los datos recogidos, cómo es que van a ser derivados. Y toda esa logística es hacer puramente investigación. Es planificar que todo el equipo haga exactamente lo que tiene que hacer con todos los procedimientos y tenga buenos datos. Esa es la forma de evitar ese sesgo. El de selección, acabamos de mencionar que es con el muestreo aleatorio. Hagan muestreos probabilísticos y con eso lo solucionan. Y el otro es el sesgo de confusión, ¿no? Donde hay muchas variables que juegan en contra. Y el ejemplo más sencillo es entender un artículo en donde se mencionaba que la aspirina era un factor de riesgo para tener un ataque cardíaco. Y se mencionaba esto porque las personas que tomaban aspirina tenían más ataques cardíacos que las que no tomaban. Pero ¿qué sucedía realmente? Sucedía que las personas que tomaban aspirina tenían más ataques cardíacos porque estas personas tenían más hipertensión y más diabetes. Entonces, ¿quiénes tomaban aspirina? Pues las personas que estaban más enfermas y obviamente por eso tenían más ataques cardíacos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo acá? Pues que había un sesgo de confusión. Esa asociación que se había encontrado, donde la aspirina te causaba ataque cardíaco, estaba siendo confundida por estas otras variables, por las otras comorbilidades que podía tener el paciente. En el análisis multivariado, uno justamente, o multivariable, ¿no?, que es el término correcto, multivariable, uno tiene que ajustar por estas variables en su análisis, ¿no? Eso es eso es un concepto estadístico. Y bueno, aquí lo más sencillo es que ustedes hagan un DAG, ¿no? Nuevamente los esquemas realmente son muy, muy útiles en investigación. O sea, yo me he llegado a dar cuenta de eso y ahora siempre los utilizo. Un DAG no puede faltar en una investigación. Las variables confusoras son aquellas que se asocian a tu variable independiente y a tu variable dependiente, ¿no? Estas son las variables que tienes que tener cuidado. De eso no vamos a hablar mucho más. Aquí, por ejemplo, hay un DAG, que podríamos decir un DAG con las variables mínimas que debe tener, ¿no? Tienes aquí tu variable independiente, hipertensión, tu variable dependiente, enfermedad renal crónica, tus variables confusoras que tienes por acá abajo, tu variable mediadora que está por acá, y algunos otros factores que afectan solamente a una u otra de tus variables de interés, ¿no? Esto es un diagrama. Si se fijan, este diagrama tiene una particularidad que es que en ningún momento se regresa para atrás, ¿no? Si ustedes siguen la flecha, es algo que tiene una sola dirección, y esto es una característica porque es un gráfico acíclico, ¿no?, que no tiene ciclos. Y es algo de lo que van a hablar posteriormente. Finalmente, dejarles aquí nuestro curso de bioestadística en Udemy. Ya pronto vamos a llegar a los 100 estudiantes, y ahí, bueno, vemos bastantes cosas de estadística y también nuestra página de Instagram, donde publicamos algunas cosas relacionadas a investigación, epidemiología, también becas, cosas que vemos por ahí y que compartimos. Eso es todo, chicos. Gracias a todos por su presencia. Estoy seguro que todos van a ser excelentes investigadores y cualquier cosa pueden contactarme. Ustedes saben que yo trabajo en investigación ahí 100% en la UPU con chicos de todos los años, así que siempre estoy ahí viendo nuevos proyectos. Cualquier cosa me pueden contactar. Gracias, Meli, por la invitación. Muchas gracias, doctora, a usted. Bueno, ya lo esperamos próximamente y
bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que quiera acotar, aquí el doctor también nos puede apoyar en el aspecto, los que estén interesados en epidemiología por ahí. Estuvo muy buena la ponencia, doctor. A ver, ¿hay algunos mensajitos? Bueno, creo que todos son de muchas gracias. Nuevamente, gracias al ponente y a los presentes.